saludo a todos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amigo Paul de Calibit. En esta ocasión vamos a hacer un análisis del motor de audio de los sintetizadores que les voy a mostrar a continuación. Primero vamos a revisar un par de conceptos para entender qué es lo que vamos a ir revisando a través de este video. Y si quieren sacar conclusiones conmigo, acompáñenme durante todo el video. No se vayan, que se va a poner bastante bueno. Los sintetizadores que vamos a analizar y a comparar en este video son los siguientes. Vamos a analizar a Citrus, este sintetizador nativo de FL Studio. Ganymede, un sintetizador del año 2001. Pigments también se va a analizar. Phantom Mono Free, el de la casa Mi Home 808X. Collective, un sintetizador de Traction. El todopoderoso gratuito Vital, un clásico de clásicos Massive. Desde sus inicios de FL Studio 3X Oscillator, el coloso Surge, E-Soul, un sintetizador desarrollado con SynthEdit, Voltage Modular de Cherry Audio, el hermano menor de Zebra 2, Zebralet, el más rudo de los analógicos Diva, el gigante de música electrónica Serum, el peso pesado de los sintetizadores gratuitos Synth 1, el mejor entorno de desarrollo para aplicaciones de audio gratuito Pure Data, el camino al infinito de diseño sonoro Faceplant y nada más y nada menos que Synth Sub Effects de Paul Nazca. Y con esto vamos a empezar el video. Excelente. Antes de empezar a analizar y poner cara a cara los motores de audio de estos sintetizadores, les quiero compartir primero unos conceptos para que entiendan lo que vamos a estar planteando y que me puedan ayudar a sacar una buena conclusión sobre todo el análisis que vamos a ver en este video. Entonces, déjenme presentarles primero una imagen para empezar a definir algunos conceptos. Lo que vamos a analizar de todos los sintetizadores pues es el corazón, la raíz de todo el sonido de estas herramientas. Y bueno, ¿cuál es la raíz? Pues son los osciladores o generadores de señal. Y bueno, son circuitos que por sí solos pueden generar una señal periódica que varía en el tiempo y casi por regla general, o bueno, los más comunes se basan en el principio de retroalimentación positiva, y estos dependen de algunos conceptos. Por ejemplo, es el de función de transferencia en un circuito, el de polos y ceros, también manejan impedancia por la resistencia del circuito, y el concepto de variable compleja, que como su nombre lo dice es la parte que complica todo, ¿no? Que nos va a permitir hacer los cálculos en ecuaciones con los valores de estos conceptos para interpretar o analizar el comportamiento de frecuencia contra voltaje. Obviamente cumpliendo el criterio de Barkhausen. Entonces, como se ve en el esquema, pues lo que sucede es que entra por aquí una corriente positiva, entra el amplificador, hace el efecto de feedback, se retroalimenta, regresa en este circuito y después sale. Digo, es a grandes rasgos lo que hace un oscilador, y esto permite el movimiento de oscilación en este tipo de sistemas. Entonces, para concretarlo un poco, digamos que este es el núcleo de los valores que vamos a utilizar para entender cómo va a funcionar nuestro oscilador. Vamos a utilizar como ejemplo los generadores senoidales para el análisis de estos sintetizadores porque están basados en el concepto de estabilidad en el sistema de retroalimentación, y este comportamiento puede presentarse como estable, inestable o marginalmente estable. Para esto les quiero mostrar otra imagen. Bueno, también les quiero comentar que otro tipo de generadores no los elegí como el de onda triangular, el de forma de onda cuadrada, diente de sierra, porque manejan una base o un concepto diferente que se llama histéresis, y lo que pretendo es analizar una señal lo más limpia posible para hacer una comparativa más clara. Otra cosa que quiero mencionar para entender algo importante que creo que es la clave del carácter de cada oscilador de todos estos que vamos a comparar. Y bueno, aquí abro un paréntesis, aclaro que esto sí es una creencia y no puedo asegurar que sea realmente lo que está sucediendo en cada uno, porque para eso tendríamos que ver todo lo que se hizo para construirlos. Pero me refiero que de este concepto que les voy a plantear enseguida saqué un razonamiento, y es el siguiente. No importa el circuito del oscilador, la función de transferencia en su configuración de polos va a permitir saber qué tipo de sistema de estabilidad es. Si es estable, marginalmente estable o inestable, porque para este tipo de osciladores vamos a requerir dos sistemas, un sistema inestable
Es donde se genera la señal y un sistema marginalmente estable. Este nos va a estabilizar la señal generada durante el tiempo que esté activa. Entonces lo que quiero decir es que vamos a utilizar un sistema inestable. En este caso, el sistema inestable nos va a permitir que la primera corriente que entra al sistema se va a amplificar y va a empezar a aumentar su amplitud hasta el punto infinito o que llegue al punto de distorsión. Entonces este nos va a ser de utilidad para generar el primer chasquido, el primer movimiento que va a hacer que oscile nuestro sistema. Y enseguida tenemos que utilizar un marginalmente estable, que este va a permitir que se estabilice la señal en un punto y no lleguemos al punto de distorsión ni tengamos pérdida de señal o de oscilación. En el sistema estable va a iniciar con muy buena cantidad de oscilación, pero se va a ir perdiendo a lo largo de el tiempo que esté activa. Entonces por eso vamos a utilizar estos dos conceptos. Es importante que no vamos a entrar de lleno a sacar cálculos y derivadas y nada de eso. Lo único que pretendo es que entiendan más o menos lo que vamos a estar analizando, porque esto es la base del comportamiento de todos estos sintetizadores en su parte más básica. Entonces nos va a permitir toda esta información obtener los cálculos de los valores que agregamos. Pues digamos que en un ejemplo se va a obtener el resultado en una o más ecuaciones, y ya después de todo esto se va a programar y ya podemos ir creando lo que es un sintetizador. Muchos sintetizadores se programan en el lenguaje de C o C++. Por ejemplo, les voy a mostrar. Aquí estamos dentro de GitHub en el repositorio de Surge, y como pueden ver aquí nos dice que está programado prácticamente el 50% en C y el otro 50% en C++. Otro ejemplo puede ser Vital, que prácticamente está programado todo en C++. Aquí tenemos el repositorio dentro de GitHub, y aquí por último tenemos un ejemplo de OneLoneCoder, de un sintetizador bastante simple. Aquí pueden checar algunos datos de cómo lo construyó. Y bien, vamos a revisar un par de conceptos más ya para empezar con el análisis. Bueno, esta es la última parte de todo lo que es la teoría, y nos vamos de lleno al análisis de los sintetizadores. Tengo listas unas ecuaciones ya en esta gráfica para entender un par de conceptos. Primero les quiero mencionar que la frecuencia se mide en Hertz como resultado de la velocidad del periodo de la forma de onda, y es este comportamiento que ven aquí. A menor velocidad, los sonidos se van a tornar más graves, y a mayor velocidad, más agudos. Tan simple como eso. Otro dato importante es que la amplitud se mide en decibelios y hacen referencia a la presión sonora. Para audio digital se va a utilizar una escala negativa sí o sí. Entonces es este otro valor que tenemos por aquí. En escala negativa estaría siendo esto que tenemos por aquí. Entonces está muy fácil de entender, ¿no? Con esta otra gráfica vamos a simular una suma de más formas de ondas sinusoidales a la señal original. Vamos a ir agregando unas cuantas para ver el comportamiento. Tenemos este movimiento aquí, por ejemplo, y voy a agregar un poco más haciendo este otro movimiento, y vamos a ajustar esta parte. Yo creo que ahí. Ahora voy a dar zoom con la rueda del ratón. Si ustedes ven, si doy a esta distancia el zoom, pueden ver la forma de onda. Sigue siendo una sinusoidal, pero empieza a tener un comportamiento extraño, ¿no? Si voy sumando o voy restando, formas sinusoidales a la señal original. Entonces este es el principio de diseño sonoro, donde tú puedes ir agregando algunas formas de ondas sinusoidales y va a ir cambiando la sonoridad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver en el análisis de los sintetizadores, para pelearnos con ese rollo de qué tal suenan. Entonces si le doy zoom, vean cuántas figuras se sumaron a la señal original. Esto nos va a ayudar a comprender la estabilidad de los osciladores, también dentro del sistema, que era lo que comentábamos. Pues al ver cómo cambia la forma de la curva al agregar otra sinusoidal, el resultado de esto es una oscilación parásita modulando la amplitud de la forma de onda original. ¿Queda claro lo que está sucediendo con esta señal? Y ya con esto vamos a terminar todo el rollo del tremendo resumen que hicimos de teoría.
Vamos a tratar un poco el tema de frecuencia de muestreo o sample rate, para no confundir el comportamiento del oscilador con la calidad de audio o del sonido que tiene cada sintetizador. Eso es importante porque muchas veces tenemos la idea de este suena mejor que este. Bueno, vamos a entender si es cierto o no es cierto. Y con este ejemplo pues es bastante sencillo de entender de forma visual. Les voy a mostrar un poco. Vamos a empezar a visualizar este ejemplo. Muy bien, con esto está bien. Tan simple como entender que cuanto más alto sea el número del sample rate, con más precisión se convierte la señal original. Se extiende más la respuesta de frecuencias y también va a aumentar el cálculo del procesador. Y como resultado pues nos va a dar un archivo de gran tamaño y es posible tener menor cantidad de alias o artefactos en la señal original. Entonces vamos a darle zoom nada más para que vean y voy a agregar un mayor número de muestreo con esta ecuación que tenemos por aquí, para demostrar algo bien sencillo. Aquí pareciera que ya está casi al mismo nivel de calidad que una forma de onda analógica, pero si damos zoom, vemos que sigue el comportamiento de la información digital dentro del sample rate. O sea, no importa el sintetizador que estés utilizando, siempre vas a tener esta conversión de señal digital a analógica, no hay de otra. Probablemente en algunos años existe el equipo capaz de emularlo al 100%, todavía no existe. Entonces, obviamente eso va a aumentar el cálculo de tu procesador y puede hacer que sufra un poco tu procesador con tanto cálculo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos directamente al análisis de los sintetizadores porque ya basta de tanta teoría. Muy bien, ya estamos de vuelta en FL Studio, ya estamos en una vista más familiar después de haber entrado a un mundo completamente desconocido. Las reglas van a ser las siguientes. Vamos a poner una nota subgrave, la misma para todos los sintetizadores, y vamos a poner una nota aguda, la misma para todos los sintetizadores, y vamos a empezar a analizar el comportamiento que tienen dentro de Span, que es este analizador de espectros gratuito. Realmente es buenísimo, tiene muy buena lectura y lo vamos a utilizar. También puse al máximo el sample rate dentro de FL Studio para ver la calidad al 100%. Ok, otro detalle para esto, también creé una plantilla que tiene los valores que pude determinar para que se vea a su máxima resolución el análisis dentro de Span. Se los puedo dejar aquí en la descripción del video, déjenme en los comentarios si les interesa, para que hagan este experimento también. Vamos a empezar con Citrus y vamos a reproducir la nota. Voy a hacer una captura. Bien, aquí como pueden ver, vamos a reproducir también las notas al 0 decibeles. Todas van a reproducirse igual para poder observar esta sección de aquí. Si se dan cuenta, tiene a partir de 400 Hz, empieza a tener un fallback, que es digamos que una retroalimentación de estos artefactos. Pero esto es lo que quería mostrarles con toda la información técnica que les di. Voy a reproducir nuevamente la nota. Este movimiento que pueden apreciar aquí es la retroalimentación del oscilador que comentaba en la primera parte del video. Entonces, todo ese movimiento, voy a hacer una captura. Todo ese movimiento es el circuito retroalimentándose y cada uno de los sintetizadores se comporta de forma diferente. En este caso, Citrus nos está sumando algunos parciales, algunas frecuencias. Y esto es lo que le va a dar el carácter o la sonoridad a cada sintetizador de estas distintas compañías, que de algún modo podríamos decir que está en un punto inaudible, porque está a menos 130 decibelios. Tú podrías decir, bueno, es que no se alcanza a escuchar. Pues no se alcanza a escuchar con una sola nota, pero esta retroalimentación existe en la parte del oscilador. Si tuvieras más notas en esta región, toda esta sección puede darte un efecto de suma de señal, y dependiendo del fallback puede ser que te coloree en unas partes y en otras partes no la señal, o sea que se comporte de diferente forma la sonoridad que estés utilizando las notas de esta región.
En algunos otros sintes es mucho más agresiva, ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a pasar al que sigue para ver el comportamiento de cada uno. Vamos a pasar a Ganymede, este sintetizador del 2001. Miren aquí cómo se comporta. Obviamente en esta sección pues ya no podríamos escuchar nada porque estamos hablando de que estamos pues prácticamente en 17.000 Hz. Difícilmente vamos a escuchar algo en esta parte. Pero por ejemplo aquí en 7000 tenemos pues este pico que está bastante alto. Podrías pensar que todavía no está en un rango audible de decibelios, pero ya podría empezar a colorear tu sonido que vayas diseñando en esta sección también. Vamos a ver el que sigue. Este es Pigment. Fíjense cómo tiene una forma bastante limpia. Y únicamente tenemos un poco de coloración en esta parte. El carácter que tiene Pigment es bastante limpio. Pues te podría dar algunas sumas de frecuencias desde los 1000 Hz hasta prácticamente a los 10.000. Ya es muy difícil llegar a los 19.000 y poder escuchar algo. Y además está en un rango de decibeles bastante bajo. Entonces en esta región, si tú tuvieras notas en esta parte, puede ser que esta retroalimentación también cambie la sonoridad de este sintetizador. Vamos a escuchar el que sigue y la explicación creo que ya quedó bastante clara. Vamos a ver a Phantom cómo se comporta. Igual es bastante limpio, solamente en la región de 3000, de 4000 Hz aproximadamente tenemos esto a una altura de menos 150 decibeles, poco más, 157. Entonces, pues realmente no es muy, es una forma de onda bastante limpia. Vamos a cambiar el que sigue. Vamos a entrar al de la casa Home 808X. Vamos a ver su sonoridad. Pues en este sintetizador conseguí una sonoridad bastante limpia. Empezamos a tener algunos picos a partir de los 1000 Hz, pero todos van en caída. Realmente casi no tiene fallback. Y pues estamos ya en los menos 176 decibeles. Prácticamente no se va a escuchar, no va a colorearles absolutamente nada este sintetizador. Vamos a ver el que sigue, Collective. Está interesante esta región, empieza a tener bastantes picos en toda esta área que, repito, no son audibles, pero para un comportamiento en esta región, esta retroalimentación sigue presente. No me pueden decir que no, aquí está. Entonces va a cambiar la sonoridad de los osciladores. Aquí de los sonidos, perdón. Aquí tenemos en el rango de los 11.000 Hz este pico. Está presente. Entonces, obviamente, esto va a ir cambiando en función de las notas que vayan pues tocando. Pero como estamos tocando una nota pues lo más limpia posible con cada sintetizador, pues podemos visualizar bastante bien la retroalimentación que hay en cada uno. Vamos a pasar al siguiente. Vamos con Vital. Fíjense que tiene un comportamiento bastante limpio hasta 624 Hz, pero bueno, ya es prácticamente inaudible. También estamos en menos 144 decibeles y tenemos un pequeño pico en esta región de los 14.000. Y es bastante, tiene bastantes picos en esta región. Este sintetizador puede ser que cambie un poco el brillo en los sonidos. No es demasiado, es sutil, pero puede cambiarlos un poco. Vamos a entrar ahora a un clásico Massive. Ya tenemos la captura. Interesante, ¿no? Aquí tenemos un pico alrededor de los 7000 Hz. Tenemos otro pico alrededor de los 5000, 3500, más o menos por 1750, más o menos. Pero este está bastante pronunciado y está en menos 96 decibeles. Ya no está tan bajo, ya podría empezarse a percibir. Si se dan cuenta, tiene pues esto yo diría que es parte de la programación. No creo que sea un error. Esto es premeditado. Esto si lo ven en la gráfica, pues prácticamente es una ecuación que se está expresando en este
sintetizador. No creo que sea un error. Vean, la figura no es ruido, es un comportamiento periódico de una señal. Y eso es interesante verlo a este sample rate, que es muy alto. Obviamente esto es inaudible, pero para efectos matemáticos es bastante visual. Entonces tenemos todavía este mismo pico alrededor de los 14.000 Hz. Está interesante. Ya esto ya no se debería de escuchar, ya no lo podemos percibir. Está a 21.000 Hz, ya son altas frecuencias, pero qué interesante, ¿no? Entonces este sintetizador en esta región podría agregar coloración a nuestros sonidos. Vamos a ver el que sigue. El clasiquísimo de FL Studio 3X Oscillator. Vamos a hacer una captura. Muy bien, pues este muchacho colorea bastante la señal, alrededor de menos 100 decibeles y por los 2600 Hz, 5000, qué interesante, a ver, 2500 Hz y después a 5000 Hz y después a 7500 y después, esto no parece un error, esto parece una ecuación. Alguien hizo un trabajo divertido aquí para agregar un poco de coloración en esta parte, o aumentar estas frecuencias para darle su carácter a este sintetizador. Vamos a ver el que sigue. Source, uno de los pesados gratuitos. Listo. Tiene una señal bastante limpia. Empezamos a ver algunos pequeños picos alrededor de 134 Hz. Esta retroalimentación se empieza a aumentar aquí. Lo que no puse atención fue el fallback, pero aquí por ejemplo en la región de los 5900, no me digan que a 11.000 tenemos otro pico, 12.000. Sí, porque claro, realmente son 6.000 Hz. Tenemos ahora a 12.000. Exacto. Va reduciéndose la distancia en función de esta ecuación. Aquí se ve claro que es una ecuación en la que está dándole el carácter a este oscilador. Esto no son fallas, Esto es la genialidad de los desarrolladores. Vamos a ver ahora uno de SynEdit. Interesante. Tenemos alrededor de 3700 Hz y a una amplitud de menos 152 decibeles. Prácticamente es inaudible. Vamos a ver, este pico está bastante pronunciado en 14.000. Qué interesante. Igual está en un rango inaudible, pero podría sumar un poco por medio del fallback las frecuencias de esta región. Es bastante limpio, interesante. Solamente que nota un pequeño clic al momento de iniciar pues el circuito. El sistema se escucha un pequeño clic. Yo creo que es también parte de la orden para que empiece la oscilación. Vamos a seguir con voltage modular. Vamos a escucharlo. Este particularmente tiene un comportamiento muy interesante. Tiene algunos picos en esta región de los 1500. También en los 4000, 5600. Y tiene una caída muy interesante aquí. Esta función es extraña. No entiendo cómo hicieron este cálculo, pero es increíble el trabajo que hacen los desarrolladores. Este tiene un comportamiento interesante en las frecuencias agudas. Vamos a verlo. A ver si se nota un poco en las frecuencias graves. Vamos a repetir la prueba. Vean el fallback que tiene. Es impresionante y es muy pronunciado. Es increíble este fallback. Esto le puede generar mucho color a tu señal de tu diseño sonoro. Vamos a entrar ahora a Zebralet. Aquí, nada más quiero dar el ejemplo de que, realmente Zebra 2 y, Zebralet, que es el hermano menor de este sintetizador, pues son sintetizadores realmente con un oscilador de tabla de ondas y genera bastantes armónicos. Eso hace que el sonido de estos sintetizadores sean brutales. Es increíble el diseño de estos sintetizadores. Vean la estructura del comportamiento. Incluso suena sucio, ¿no? Suena como con ruido, pero ese es el carácter que tiene, que pretenden simular la sonoridad analógica de una forma brutal. Está increíble esto. Vamos a analizar Diva,
que es otro de la misma compañía. Vean más o menos cómo se comporta, tiene una sonoridad increíble, me encanta y tiene el mismo efecto de pérdida de retroalimentación en esta sección. Me imagino que deben de estar utilizando otra ruta de estabilidad, que era lo que platicábamos al principio. Si pusieron atención o si se brincaron la explicación, me imagino que debe tener otra ruta otra estructura en la estabilidad. Se ve increíble esta imagen. Ahora vamos a entrar a Serum. Vamos a escucharlo. Listo, ya tenemos la captura. Interesante, es bastante limpio también. Empezamos a tener algunas retroalimentaciones en esta región. Fallback se empieza a presentar un poquito aquí con alias. A partir de los 462 y ya tenemos un pico bastante pronunciado en los 10.000. Obviamente pues está en el rango inaudible. Vamos a seguir. Ahora vamos con Sin 1. Muy bien, este tiene pues un sonido muy limpio. La verdad es que está bastante limpio. Estamos a menos 55 decibeles y se empieza a mostrar un poco, un pequeño pico. Pero pues ya en el rango de los 23.000 Hz, esto no se escucha absolutamente nada. Es bastante limpio. Ahora vamos a entrar a Pure Data, este entorno de programación modular. Vamos a escucharlo. Vamos a capturar el análisis. Bien, pues es bastante limpio también. Pure Data. Tenemos un pico bastante alto en los 14.000 Hz. Está a menos 100 decibeles. Igual no es un rango audible, pero fíjense cómo igual el cálculo que tiene, la ecuación, pues nos da este comportamiento. En este rango obviamente no podemos escuchar nada de esto. Es bastante limpio, pero pues ustedes saben que con Pure Data se pueden hacer cosas increíbles. Entonces pues muy buena calidad de sus generadores. Tenemos aquí un poco de inestabilidad desde los 247 Hz, pero realmente es muy limpio. O sea, incluso pues es casi igual de limpio que Serum, más o menos en esta región. Vemos un poco ya de alias y de fallback en esta región. La retroalimentación es bastante buena. Se pueden generar cosas buenas con Pure Data. Ahora vamos con Faceplant. Bien, ya tenemos aquí la captura de Faceplant. Interesante, es bastante limpio. Hasta 636 aproximadamente, quizá menos. Pero tenemos esta región de retroalimentación en 2560 Hz. Y bueno, está en el rango inaudible, está en menos 150 decibeles. Pero hasta los 18.000 aproximadamente tenemos varias crestas, varios picos que podría pues comportarse de manera sumándonos un poco de amplitud en esta región con los sonidos que vayamos diseñando. Está interesante el fallback de esta retroalimentación. Vamos a entrar ahora con el último Synapse Sub. Vamos a ver la señal. Wow, está muy alto el volumen. Voy a bajarle un poco hasta alcanzar el 0 para que no haga trampa. Aquí está más o menos. Vamos a capturar. Fíjense que este sintetizador tiene pocos picos de señal. Está bastante limpio. Empezamos a tener unos cuantos a partir de los 500 Hz. Y toda esta región en los 14.000 Hz tenemos este pico. Obviamente hay que analizar el que estás utilizando para saber qué es lo que puedes hacer y puedes determinar qué tipo de sonidos puedes ir creando. Bien, vamos a entrar ahora a los sonidos agudos. Vamos a empezar nuevamente con Citrus. Vamos a reproducir su señal. Muy bien, pues tiene una señal bastante limpia, pero la retroalimentación nos genera esta figura bien interesante. El fallback que veo aquí no es tan agresivo, pero sí está retroalimentando un poco la señal y creo que va a dar un carácter. Eso es, yo creo que el carácter que tiene Citrus, que lo hace sonar tan bien. Tiene muy buen sonido. Vamos a entrar al que sigue, Ganymede. Capturamos. Ops, se me fue.
Listo. Ok. Tiene pues mucho brillo este sintetizador. Ya decía yo que lo escuchaba pues muy brillante. Estas fluctuaciones al final van a agregar pues estos decibeles a la señal y nos va a dar el carácter de cada sintetizador. Vamos a pasar al que sigue. Pigments. Fíjense que el fallback se ve en esta región. Es interesante cómo Pigments sobrecarga un poco esta parte. Obviamente, pues les digo, está en el rango inaudible, pero es interesante. Quiere decir que en esta región, pues sería bueno a lo mejor filtrar un poco. Y qué interesante porque sí retroalimenta bastante con notas agudas esta región. Es muy interesante cómo desplaza pues la señal y lo transforma en esta energía de este rango. Vamos a ver ahora Phantom Mono. Exageradamente limpio, como pueden observar. Los armónicos que tiene pues son muy pequeñitos. Bueno, estos pequeños picos de señal pues son inaudibles. Es muy limpio. Para hacer sonidos limpios, esta es una opción muy interesante. El de la casa Home 808. Vamos a ver cómo se comporta. Pues me van a disculpar, pero es uno de los sintetizadores más limpios que he analizado. Algo no hice bien porque debería de agregar un poco de fallback y hacer que coloree un poco más la señal para agregarle un carácter más interesante quizá. Esto sí parece un error, pero si quiero un sintetizador con un sonido limpio, pues aquí está la respuesta. Collective. Qué interesante, sobrecarga de una forma muy similar a Pigments en esta región. Obviamente, vuelvo a repetir, no está en el rango audible, pero puede generarle carácter a la señal final. 130 estas fluctuaciones y de ahí podría brincar a menos 170, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante. Vamos a ver el que sigue. Vital. Brutal, como exageradamente limpio, casi como el Home 808. No estoy inventando nada. Ustedes pueden descargarse la plantilla, el analizador de espectro y pueden hacer este mismo experimento. No les estoy inventando nada, lo estamos haciendo tal cual como se ve. Increíble, ¿eh? Está muy limpio, muy limpio. Por eso algunos dicen que no les suena tan brillante. Massive. Vean nada más este fallback. Tal cual parece una modulación en esta región. Si tú tuvieras algunas pequeñas notas en esta región, fluctuaría tu señal y podría generarle un carácter interesante. Massive tiene un diseño muy interesante en función de sus ecuaciones, cómo se comporta, me gusta bastante. Ahora vamos a revisar 3X oscilador. Wow, qué interesante. También tiene una sonoridad como seca, no sé cómo definirla. No sé si tienen algunos audífonos que les permite escucharlo, pero siento el sonido como seco, no sé cómo describirlo. Pero vean cómo tiene mucho carácter este sintetizador. Yo creo que por eso gusta tanto y en sonidos pues tipo LED se comporta muy bien. Vean cómo retroalimenta tan fuerte. Obviamente les repito, no está en rango audible, pero lo mismo, ¿no? Imagínense esta misma nota aquí. Pues esta señal, nos guste o no, pues es energía y la va retroalimentar y va a fluctuar. O sea, no hay... Es lo que acabamos de ver, lo que les acabo de explicar. Vamos a escuchar ahora Source. Ok. Quizá es que está explotando mi CPU, pero wow, interesantísimo. Es que vuelvo a lo mismo, esto no creo que sea un error. Vean la ecuación, cómo transforma la señal, cómo nos resulta. Este sintetizador es interesante porque con los filtros genera un brillo muy interesante. Es muy limpia la señal del oscilador senoidal. Vamos a entrar al Sin Edit. Fíjense cómo, pues sí es bastante limpio, solo que se escucha lo que platicábamos de la inestabilidad en este sintetizador. La parte de inestabilidad suena muy fuerte, o sea, a la hora de que inicia, llega al punto de distorsión y luego se estabiliza y ya suena pues prácticamente con los valores que definieron al final. Suena como un pequeño pitido al principio. Eso es lo que hablábamos de la retroalimentación. Se fue al punto de distorsión y luego se estabilizó, se pasó y se generó el alias también y un poco de distorsión. Voltage modular.
Este sintetizador es impresionante, el fallback que tiene en esta región. Vamos a repetirlo, vamos a ver si no llora mi CPU. Fíjense nada más cómo se mueve. Incluso pareciera que tiene pues dos planos, porque se mueve uno, regresa y se mueve el otro. O sea, es interesantísimo el fallback de esto. Tal cual parece una modulación, como si estuvieras agregando un modulador en el tono. Cómo se mueve, ¡fum! Se va hasta acá y regresa, y luego ya viene el otro y se encuentran, hace una sumatoria y se regresa. Con este sintetizador puedes hacer unos sonidos pues muy interesantes, ¿no? O sea, como les repito, está en el rango inaudible, pero pues la carga de energía aquí está. O sea, pues no estamos inventando nada. Ahora vamos a Zebralet. Exageradamente limpia la señal, muy limpia, muy limpia. Aquí tenemos un pequeño de carga de energía en menos 126, 127. Luego de ahí brincamos a 120 aproximadamente. Y ya estamos en la nota. Qué interesante. Está en 12.000 y tiene unos pequeños picos alrededor. Igual se empieza a repetir aquí la señal. Genial. Se empieza a repetir, sí, ya se retroalimenta aquí y se empieza a cargar. Pero pues esto es prácticamente inaudible para nosotros. Interesantísimo. Vamos a entrar ahora a Diva. Fíjense qué interesante. Está sobrecargado a partir de menos 100 aproximadamente, por dar un promedio. Menos 110 y empieza a haber picos alrededor de 100, se va a 90, a 60. Obviamente, pues como les comento, este es un sintetizador. Incluso me faltó agregarle un poco de amplitud para verle bien la señal. Pero es un sintetizador que tiene mucho carácter, en el sentido de que los sonidos son muy ásperos, buscan mucho lo analógico, y obviamente pues al cargar de un poco de precisamente de home el sintetizador, pues te puedes acercar a emular esa parte. Y el fallback es bastante ligero, pero si tiene pues en sus ecuaciones agregaron estos comportamientos. Yo no creo que sean errores, vuelvo a repetir, no creo que sean errores. Vamos a hacer un para capturar. Exageradamente limpio, tenemos un pequeño pico a partir de los menos 126. 2000 Hz hacia abajo, pues está limpio totalmente. Pequeño pico por aquí. Fallback pues es muy poco, no sé, ni siquiera se aprecia porque es muy poco. Y bueno, pues esto ya es la retroalimentación. Vamos a entrar ahora a Sin 1, vamos a capturarlo. Fíjense, este tiene más fallback, es bastante limpio también, pero pues es interesante el pico que genera, porque aparentemente están también en los pequeñines que salieron por aquí. Se alcanzan a apreciar aquí uno y aquí otro, aquí uno, que es este que tenemos por aquí. Increíble, Ichiro Toda es un genio. Está increíble el sonido de este sintetizador. Ahora vamos a Pure Data. Fíjense del fallback que tiene, pues es muy pequeño. Pareciera como si estuviera lloviendo. Es imperceptible realmente. La retroalimentación está a menos 180 decibelios. No existe. Para nosotros, para nuestro oído no existe. Y lo que podría parecer un poco es a menos 120 decibeles. Es verdaderamente limpio pues todos los sintetizadores que maneja, por lo menos el senoidal, como lo pueden observar, pues es muy limpio. Les recomiendo mucho aprender a usar Pure Data. Ahora estamos con Faceplant. Sí, este sintetizador pues es bastante limpio también, pero siento que quisieron agregar un poco de carácter, pero no quisieron arriesgar, como que no se hiciera ruidoso, porque incluso si lo ven está muy estable todo, o sea, se encuentra más o menos a la misma amplitud, está muy estable. Fallback se ve muy poco, déjenme repetirlo porque me quedé con la duda. Pareciera más bien como si hubieran agregado pues ruido a la señal, pero no, sí se alcanza a apreciar un movimiento ligero. Sí podría retroalimentar un poco la señal, aunque está muy por abajo. Entonces quiero pensar que es un sintetizador muy limpio, una sonoridad muy limpia. Y vamos a terminar con Sin Atsu. Vamos a escucharlo. No sé ustedes, pero a mí me sonó exageradamente limpio. Es interesante porque se parece un poco, fíjense qué interesante, se parece un poco la estructura de Vital y más o menos tiene los mismos picos en la misma región. No sé si
si lo vi bien. Ahorita lo vamos a apreciar con el último ejemplo. Ya, yo estoy seguro que ya están un poco cansados. No iba a ser un video sencillo. Es un video bastante largo. Es que contiene mucha información. Creo que se lo pueden ver en partes. Y hasta aquí tenemos todo el análisis. Ahora solamente vamos a ver los resultados, la comparativa, y vamos a llegar a una conclusión. Bien, ahora vamos a comparar los resultados ya para terminar. Yo sé que ya están un poco fatigados de todo lo que han visto. Les sugiero que si quieren verlo en partes, vean una sección, vean después la otra. Voy a dejar en la línea de tiempo las distintas secciones para que aprecien los resultados. Ya dimos las explicaciones de absolutamente todo. Ahora solo vamos a comparar las gráficas que obtuvimos de todo este análisis. Vamos a comparar las curvas, y para eso nos vamos a apoyar de Affinity Designer. Y voy a tratar de hacer las transparencias para poder ver los valores en cada caso. Vamos a empezar nuevamente con Citrus. Y voy a mostrar la capa de Ganymede. Y en este caso voy a bajar la opacidad de Citrus para ver las comparativas. Fíjense cómo es el comportamiento. Citrus es el que se ve un poco más opaco o más transparente. Entonces es interesante cómo Ganymede tiene se torna muy agresivo en la parte de los agudos, ¿no? Por ejemplo, aquí está Ganymede, cómo se ve. Vamos a comparar el que sigue. Ahora vamos a comparar Pigments contra Phantom, para nada más ir revisando un poco. Vamos a bajar la opacidad de Pigments, vamos a hacerlo más transparente. Fíjense qué interesante, ¿eh? Están muy al nivel de calidad, bueno, de sonoridad. Pigments tiene esta sección que le da un poco más de presencia en esta área. Obviamente, como les comentaba, está en la región inaudible, pero tiene su carácter. Y Phantom, pues prácticamente es muy limpio. Vamos a ajustar de nuevo. Vamos a cerrar estos dos. Ahora vamos con Home y Collective. Ahí se... Ok. Vamos a disminuir la visualización de Home. Interesante cómo es exageradamente limpio. Pues muy buen trabajo de mi parte. Y vean Collective, cómo da tanto, cómo colorea su señal original. Interesantísimo. Vamos ahora a comparar Vital con Massive. Voy a bajar la opacidad de Massive, perdón, en Vital. Fíjense cómo es bastante limpia la señal de Vital. Interesantísimo, ¿no? Vital es muy limpio. Y por el otro lado, Massive tiene este comportamiento que es, pues, increíble, ¿no? Estamos dentro de los 20.000 Hz y tiene estos picos en esta región. Estamos analizando las frecuencias bajas. Ahora vamos a pasar a 3X oscilador contra Source. Híjole, esto va a ser una paliza. Vamos a ver Source. Interesante el resultado, ¿eh? Cómo se ven las crestas. Aquí, cómo se ve estos picos de señal. Y en Surge no está tan perdido. 3X oscilador tiene un carácter muy bueno. Incluso se ve como muy lineal, ¿no? Muy lineal. Buenísimo. Vamos a seguir. Ya para terminar, porque supongo que están exhaustos de tanta información. Fíjense, estoy comparando Surge con Cinedit. Iba a comparar los que siguen, pero no está tan perdido Cinedit. Está bastante bien. Vamos a cerrar Surge y vamos a comparar Voltage modular. Creo que cometí un error y dejé la misma captura para
ambos sintetizadores. Es una pena porque quería que vieran la diferencia de voltage modular. Bueno, un error, lo comete cualquiera. Vamos a comparar la muestra de Cinedit con Zebralet. Interesante, ¿no? Zebralet, como les decía, pues es un sintetizador que su oscilador es un tabla de ondas. Vean nada más cuánto carácter tiene esto, increíble. Por eso es que a muchos les gusta, porque originalmente tú podrías pensar que entre menos ruido se escucha mejor, pero al parecer es lo contrario. Ok, vamos a dejarlo al 100. Vamos a desactivar este y vamos a compararlo con Diva. Que bueno, pues son realmente hermanos, ¿no? Fíjense qué interesante comparativa. Ni siquiera es fácil visualizarlo. Diva es mucho más agresivo en la retroalimentación. Quizá cometí un poco de error en la amplitud. Aquí se puede ver. Pero interesante, ¿no? Vamos a comparar los que siguen. Serum con Synth 1. Increíble, ¿eh? Increíble. Siento que dejé un poco alto la amplitud de Serum, pero igual podemos apreciar el comportamiento. Es bastante limpio. Es interesante cómo tenemos el mismo pico en la misma región. Es como si... Fíjense qué interesante. Es muy similar la señal de Serum con Synth 1. Interesantísimo. Vamos a comparar Pure Data con Faceplant. Aquí pareciera que cometí un error en Pure Data, no lo había notado. Parece que estoy en otra tonalidad, pero lo que me deja la duda es esta región. Miren, aquí y aquí, cómo se comporta. Pero para fines educativos, creo que quedó bastante claro todo esto. Vamos a revisar ahora Faceplant con SynthAdSub porque no teníamos con quién compararlo. Ya era el último. Fíjense qué interesante. Como parece como si hicieran unos recortes aquí y aquí en esta región, pero tienen muy similar el comportamiento. Obviamente, pues se supone que es la misma tonalidad, el mismo tono, pues tiene que tener un comportamiento muy similar. Perfecto, ya acabamos con los resultados de los subgraves. Ahora vamos a revisar los agudos. Vamos a hacerlo más rápido porque ya es demasiado tiempo para todos ustedes. Vamos a entrar con Ganymede y Citrus. Vamos a disminuir Citrus. Wow, brutal, ¿no? Cómo carga de energía aquí Ganymede. Y en esta sección. Y Citrus. Pues es muy estable, ¿no? Cómo se comporta, lo que estábamos viendo en las gráficas anteriores. Vamos a ver Pigments y Phantom. Phantom es limpio completamente en toda esta parte. Yo considero que es por el carácter que se pretende agregar a Pigments. Que tenga esta región, como que le agregan ese home para que se sienta vivo, ¿no? El sintetizador. Podría ser. Aunque bueno, los sonidos, pues desde luego ya... Pues depende de cada productor lo que esté buscando. Un sonido limpio, pues... Creo que te vas al Home 808, ¿no? Indiscutiblemente. Para un sonido limpio. Vamos a comparar con Vital y Massive. Estas mismas notas. Interesante, ¿no? El comportamiento de Vital es exageradamente limpio. Tiene muy pocos picos. Y vean aquí Massive. Era lo que les decía del fallback en esta región. Muy interesante. Ahora vamos a ver 3X oscilador contra Surge. Bueno, pues es interesante porque los dos tienen su carácter, pero 3X oscilador para los sonidos agresivos yo creo que está bastante bien. Vean nada más cómo tiene tantos picos de señal. Podrían ser útiles para el diseño sonoro. Surge por otro lado es igual muy limpio. Tiene también su carácter. Vamos a revisar a este, ya lo vimos, a Voltage Modular y Synedit. Excelente, aquí no cometí el error
Muy bien, lo que les comentaba, cómo se ve este comportamiento. A 20.000 Hz pues desaparece la señal. La retroalimentación genera esta sección. Pero tiene pues ese fallback increíble, ¿no? Voltage modular. Habría que buscar qué otros sintetizadores tienen este comportamiento para saber si hay alguno de uso libre que tenga esta función. Voy a buscar alguno y se los voy a recomendar. Zebralet contra Diva. Wow, aquí sí cambia todo brutalmente. Fíjense cómo Zebralet se vuelve muy limpio en esta parte, Yo considero que en Diva le dejan toda esta energía en esta sección para tener ese carácter analógico, ¿no? Que es lo que hace maravilloso este sintetizador. Ahora vamos a Serum y a Synth 1. Wow, muy similar, muy similar. Pero obviamente Serum pues es mucho más limpio. Es interesante porque este sintetizador suena muy brillante, pero pienso que es debido a sus distorsiones, porque la señal es muy limpia. Y por otro lado, yo sí pienso que la señal es un poco más sucia de Synth 1, pero en fin. Vamos a entrar a Pure Data y Faceplant. Vamos a disminuir Pure Data. Increíble, es bastante limpio. Y lo mismo, Faceplant mantiene carga de energía en esas regiones, quizá para generar ese efecto también pues analógico. Está en el rango inaudible, pero ahí está. Vamos a terminar con Faceplant y Sub at Sin. Perdón, Sin at Sub. Lo dije al revés. Ok. Aquí está. Vamos a compararlos con Faceplant. Increíble. Fíjense cómo también tenemos carga en esta región. Faceplant tiene menos carga. Y tenemos estos picos por aquí, que era lo que les comentaba. Siento que se simulan mucho a los de Vital. Creo que era de Vital el que se parecía un poquito. A ver, vamos a verlo. No. ¿Quién era? Había uno con el que simulaba bastante su gráfica, pero bueno, lo veremos en otro video. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Sé que fue un video bastante largo, creo que se volvió muy pesado. Les recomiendo que lo vean en diferentes secciones, lo voy a dejar en la línea de tiempo. La conclusión a la que podemos llegar con todo este análisis que acabamos de hacer es que cada sintetizador tiene su carácter. La calidad va a depender del muestreo que tú utilices. No puedes decir que un sintetizador suena mejor que otro. Tienen un carácter diferente. Y si lo dices, pues va a depender de la calidad del sistema de amplificadores que tengas. Me refiero a tus monitores de audio, a tus audífonos, lo que tengas. También el sample rate, porque puedes tener quizá Serum. Pagaste, no sé, creo que son $300-200 por este sintetizador, pero todo lo manejas a, no sé, 8000, no sé, 16000 en sample rate, y pues es una calidad súper mala para este sintetizador. Y por mucho que tengas los mejores sintetizadores, si no compensas el muestreo de la señal, pues vas a tener un sonido pues terrible, ¿no? Hay unos trucos para simular una muy buena calidad con un ordenador. En algún momento se los voy a comentar. Y bueno, entonces la conclusión es que analices tu sintetizador, busques el sonido que te gusta, aprendas en qué regiones se comporta en función de lo que tú necesites. ¿Quieres una señal limpia? Está el Home 808X. ¿Quieres una señal muy agresiva? Tienes Diva 2, tienes Zebralet, tienes Ganymede, tiene infinidad de sintetizadores. ¿Quieres filtros muy buenos? Yo he escuchado los de Serum y son muy buenos filtros. Las distorsiones. No iba a tocar ese punto, pero bueno, pues es parte de lo que hace atractivo cada sintetizador. Surg igual tiene unos filtros y unos efectos brutales. Es increíble.
está por demás que digamos que Vital es pues el de los número uno en modulaciones. Creo que es la parte más pesada que tiene, las modulaciones. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Déjenme sus comentarios. Si llegaron hasta el final, déjenlo en los comentarios. Y escriban Home 808, sintetizador 100% limpio. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Si quieren más videos así de complejos como este, déjenlo en la descripción del video. Suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente. Chao.